Feliz sábado, mis hermanos. Feliz sábado. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos, mis hermanos, a esta casa de oración, su casa también. Las visitas que nos acompañan en esta mañana también reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Central de Dayton. También a todas aquellas personas que a través de las diferentes redes están con nosotros en esta mañana, acompañándonos en este momento. Le damos desde acá, les extendemos una cordial bienvenida también, que las bendiciones de Dios estén con cada uno de nosotros, y también pues le envío un cordial saludo a mi familia, que sé que también a esta hora están conectados, ¿ok?, con nosotros. Vamos a todas aquellas personas, vamos a levantar nuestras manos en señal de saludo, ¿verdad?, a todas aquellas personas que nos estaban en este momento a través de las redes. Por acá, los hermanos, visitas, sean todos bienvenidos, bendecidos sean, por acá también. Bien, mis hermanos, vamos a tener una pequeña oración para la bendición de la palabra en esta mañana. Le invito a que inclinen su rostro. Oremos. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, en este momento te damos la gracia por habernos permitido llegar aquí a tu santo templo, Señor, a esta casa de oración, Padre Celestial, para tener la comunión contigo. Gracias te damos, Señor, por esta gran bendición de este santo sábado. Te imploramos, Padre Celestial, que te hagas presente a través de tu Espíritu Santo, que prepare nuestra mente para el mensaje de esta mañana que tú nos vas a traer, y que las palabras que salgan de tu boca, Señor, sean bendecidas, sean tus palabras. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el tema de esta mañana lo he titulado bondad. Si yo les preguntara para ustedes, ¿qué significado para ustedes tiene la palabra bondad? A ver. Amabilidad, dice por acá la hermana. ¿Qué otro concepto podemos tener de bondad? Pues bondad puede ser una virtud, ¿cierto? Una virtud que pueda tener un ser humano. Puede ser una cualidad, ¿cierto? Y si le queremos dar un concepto más profundo, podemos decir que es la excelencia del carácter, ¿cierto? Amén, mis hermanos. Ok, sinónimo de bueno, de una manera natural de querer hacer lo bueno. Como iglesia tenemos la verdad. ¿Cuál verdad será esa? Señor Jesús, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús estuvo acá en esta tierra, servía al necesitado, lo hacía con amor, dice la palabra. Y si somos la iglesia de verdad, ¿qué debemos hacer nosotros? Dar a conocer, ¿verdad?, que somos la iglesia del amor. Y para dar a conocer que somos la iglesia del amor, debemos de practicarlo, debemos de hacerlo, ¿verdad?, que a otras personas que están conociendo sepan que el Espíritu de Dios está con cada uno de nosotros, ¿cierto? El salmista, en el Salmo 27:13, dice: si no hubiese creído yo, ¿verdad?, si no hubiera desmayado, creyese en la bondad de Jehová. El salmista dice que si no hubiese desmayado, ¿qué queremos ver aquí? Que si nosotros no desmayamos,
ante de las dificultades, ante cualquier problema que se nos enfrente, al final vamos a ver que la bondad de Dios. Pero dice que si creyéremos, si vamos a creer, si tenemos fe en lo que hemos conocido. Muchos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles, muchas dificultades que tenemos que enfrentar cada día, pero a la final, ¿qué? Como creyentes en Dios y como con fe, sabemos que al final se va a manifestar la bondad de Dios, ¿cierto? Amén, mis hermanos. Todos hemos pasado por esos malos momentos. Este servidor ha pasado por muy malos momentos, por dificultades terribles, y estoy seguro que cada uno de ustedes también lo han pasado, pero nos acordamos de ese Dios maravilloso en el que hemos creído, un Dios amoroso, ¿verdad? Y que a la final Él nos va a dar la victoria. ¿Pero por qué? Porque nos ama, por su infinita misericordia, es que nosotros venimos a recibir esa victoria. Y mis hermanos, déjenme decirle que cuando el amor de Dios está en el corazón de los seres humanos, podemos colmar a otro de ese gran amor. Y déjenme decirles también, mis hermanos, que el Señor, el Dios, se goza cuando nosotros manifestamos este amor, cuando otras personas, ¿verdad?, van a ver que el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero ¿cómo así? ¿Qué dice la palabra de cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Benignidad, amor, mansedumbre, ¿ok? Y déjenme decirles que cuando nosotros servimos a otros, el gozo es enorme en el cielo. Cuando nosotros no hacemos excepciones de personas, cuando nosotros, ¿verdad?, no hacemos sentir a las otras personas o no las vemos inferiores que nosotros, Dios se goza de eso, porque el Señor Jesús no pensó de que Él era mayor que los demás siendo Dios. Él vino a servir y estaba entre el pueblo, estaba entre los necesitados, entre los pobres. Así nosotros también debemos ser. No podemos, ¿verdad?, hacer distinciones de personas, porque eso no es lo que Dios te pide que hagas. Eso no es lo que Dios ha enseñado a través de su palabra, ni el Señor Jesucristo fue lo que enseñó cuando Él estuvo aquí. Déjenme decirles también, mis hermanos, que es muy confortable cuando nosotros compartimos con nuestros hermanos, cuando compartimos con ese necesitado, con esa visita, con nuestras amistades. Y no solamente quiere decir que ser bondadoso, mis hermanos, es ayudar a alguien monetariamente. No, a veces la persona no necesita de tu dinero. ¿Ok? A veces estamos aquí, ¿verdad? Y ni siquiera, a veces conocemos el nombre de mi hermano que está sentado aquí a mi lado. Llegamos, ¿verdad? Nos sentamos allí, como todos los sábados, nos vamos como si nada. Debemos compartir, debemos de saludar a cada hermano, de si alguien faltó, ¿verdad?, preguntarle, mira hermano, ¿qué te pasó? Si tiene su número de teléfono, llamarlo, mira, ¿por qué estás ausente? Y si tiene algún problema, debemos de orar por esa persona. Pero si nosotros no nos acercamos a nuestros hermanos, a nuestras visitas, ¿cómo podemos nosotros entablar una amistad? ¿Cómo puede haber una confianza, verdad, de que esa persona pueda hablar contigo, pueda desahogarse? Muchas veces está ahí sentadito, calladito, ¿verdad? Pero tú no sabes por dentro todo lo que esa persona, todo ese hermano, esa visita está pasando. ¿Ok?
Y el Señor dice que debemos de llevar también las cargas de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nos amamos unos a otros. Dice la palabra que debemos de amarnos los unos a otros y llevar la carga de nuestros hermanos. Muchas veces ese hermano que está ahí calladito, como le dije, tiene una infinidad de problemas. Y él no necesita de tu dinero. Solo basta con que tú ores con él, de que le des una palabra de fortaleza que le ayude a levantarse. Déjenme decirles, mis hermanos, que cuando nosotros conocemos al Señor, cuando en verdad permitimos que el Espíritu de Dios esté con nosotros, ese amor va a fluir de una manera natural, espontáneamente. El amor de Dios podemos compararlo como un manantial. Cuando hay un manantial y si lo comparamos en un desierto, toda aquella persona que esté por allí, ¿qué es lo que desea? ¿Para qué llega a ese manantial de agua? Primeramente a refrescarse y algo muy importante, a saciar la sed. ¿Okay? Cuando nosotros lo que hemos conocido, un manantial, sabemos que esa agua es cristalina, ¿verdad? Inclusive hasta su sabor es diferente. De esa manera es el amor de Dios. Es totalmente diferente al amor del ser humano. El amor del ser humano, déjeme decirle de que muchas veces no lo hace de corazón, muchas veces lo hace buscando un beneficio. ¿Ok? Si se han dado cuenta, si les ha pasado eso, a mí me ha pasado. Me sirven, pero a través de eso hay un beneficio y a veces decimos, es mejor que no me hubiera servido. ¿Cierto? Porque en el ser humano lo que está es el egoísmo, cuando no se conoce verdaderamente a Dios. Cuando el Espíritu de Dios no mora en cada uno de nosotros, llega a suceder esto. Y déjenme decirle, mis hermanos, que cuando nosotros colaboramos, cuando nos llegamos a ese hermano, somos bendecidos. No solamente ellos, nosotros somos bendecidos también. Cuando hacemos ese esfuerzo para bendecir a otros, ese esfuerzo va a regresar a nuestras vidas en bendiciones. Dios nos ha concedido ese honor cuando nosotros estamos pendientes de nuestros hermanos y cuando tenemos la oportunidad de ayudarles. Ese es un honor que Dios nos está concediendo, el de poder ayudar a otros. Y déjenme decirles también, mis hermanos, que cuando lo hacemos somos privilegiados. ¿Por qué? Porque estamos participando de la naturaleza divina. ¿Cuál será la naturaleza divina? Vamos a ver. Servir, el amor, ¿cierto? ¿Qué nos dice Primera de Juan en el capítulo 4, versículo 8 y 11? Vamos a ver si nos lo pueden colar acá. Primera de Juan en el capítulo 4, versículo dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Entonces, ¿cuál es la naturaleza divina? Amor. Y si nosotros conocemos a Dios, sabemos que su naturaleza es amor. Cuando nosotros practicamos el amor entre nosotros mismos y con el prójimo, ¿estamos participando o no participamos de la divinidad? Amén, ¿verdad, mis hermanos? Estamos participando también de esa naturaleza divina, porque dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El versículo 11, ¿verdad? Dice también lo siguiente. A ver,
versículo 11, por favor, si me ayudan allá los chicos. Dice, amado, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. ¿Cierto? Entonces, ¿será que tengo yo que amar a mi hermano porque yo quiero o porque Dios nos los dice? Dios es amor, ¿ok? Y nos manda a que debemos amarnos unos a nosotros como Él también nos amó a nosotros sin merecerlo, ¿cierto? El amor de Dios es infinito. Y por eso es que el Señor también desea que nosotros nos amemos. Así como Dios nos perdonó atrayendo, enviando a nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar cualquier ofensa de nuestro hermano? ¿Eh? Si el Señor Jesucristo dio la vida por nosotros, Dios no nos está pidiendo que demos la vida por nuestro hermano, simplemente que lo amemos. ¿Qué, hermano? Muchas veces llegamos y a veces vemos un hermanito, como dije, por ahí calladito y no sabemos. A veces conocemos de sus problemas y en vez de fortalecerlo, como manda la palabra, de darle ánimo, lo que hacemos es a veces, como dicen, echarle un poquito de sal en la llaga o meter el dedo en la llaga, señalando sus pecados, señalando, mira, tú estás así porque eres desobediente, porque eso o lo otro. No, eso es lo que Dios no nos pide. Cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, venía y estaba entre los pobres, cuando le llegaba un necesitado, Él primero no le decía, mira que tú eres un pecador, tú no mereces mi amor, tú estás así por tu pecado. ¿Qué hacía Él? Servir. Si necesitaba sanidad, sanaba. Pero no le decía ni le señalaba. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? No tenemos esa potestad. Dios no nos ha dado esa potestad para ser juez de nuestros hermanos. Él simplemente nos dice que nos amemos unos a otros. Y a veces, mis hermanos, vivimos una vida que pareciera que esto no fuera importante para nosotros, el amor. Y sabe que sí es importante. Lo dice la palabra del Señor, no lo estoy diciendo yo. ¿Ok? Y es tan importante, mis hermanos, que dice que somos participantes de la naturaleza divina. Entonces, ¿es importante o no es importante el amor entre nosotros? Amén, mis hermanos, es importante, pero a veces eso no le damos importancia, no le damos cabida a en nuestras vidas y como asunto importante que debe haber. Muchas veces vivimos una vida amargada, como decimos así, pero es ¿por qué? Porque no tenemos esa comunión con Dios, porque no nos alimentamos de su palabra. ¿Ok? Y cuando no conocemos, cuando no le permitimos a Dios que su Santo Espíritu more en nosotros, ¿cómo puede haber los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas si no le hemos permitido que entre? ¿Cierto? Jamás vamos a poner en práctica lo que no conocemos. Pero cuando conocemos de la verdad, permitimos que el Espíritu de Dios esté en nosotros, va a fluir de una forma espontánea y van a ver las demás personas que en realidad ese Espíritu de Dios está en nosotros. No es para vanagloriarnos nosotros, porque eso fluye de una manera muy natural. Y cuando nosotros servimos a otros, ¿a quién estamos imitando?
al Señor Jesús. El Señor Jesús cuando vino aquí su vida fue de servicio. Y cuando hacemos eso, estamos dando a conocer a quién, a Dios, porque Dios es amor. Y si nosotros damos a conocer a Dios a través de estas obras, a través de estos actos, también estamos dando a conocer a quién, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Es de una manera diferente cuando lo hacemos por el modo de dar como humano. Porque vuelvo y le repito, el ser humano no da nada sin querer recibir algo a cambio. Nuestro egoísmo. Somos vanagloriosos. Muchas veces queremos hacer algo. Vamos a poner un ejemplo. Los políticos. ¿Okay? Cuando no hay campaña, ustedes ni los ven, ni les visitan su casa, ni van allá a los más pobres, a los más necesitados, y a extenderle la mano. No. Llega una campaña, ¿y qué hacen ellos? Prometer. Van a visitar a los necesitados, si necesitas comida te llevan comida, te van a tu casa, ¿verdad? Y hasta, si tú invitarlos, vienen y pasan de una vez, y te piden hasta café. Pero mientras que estaban, ¿verdad? Que no estaban en campaña, no te visitaban. Pura, ¿verdad? Vanidad. Para ver o mostrar al mundo una gran mentira. ¿Por qué una gran mentira? Porque eso no lo estamos haciendo de corazón. No hay ninguna verdad en eso. Quisiera, mis hermanos, que fuéramos acá a 1 Corintios en el capítulo 3 y versículo 9. 1 Corintios en el capítulo 3 versículo 9, dice, porque nosotros somos ¿qué? ¿Qué dice allí? Somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. En otros dice, edificación de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿somos colaboradores o no de Dios? ¿Qué debemos hacer como colaboradores de Dios? Vamos a ver. Si nosotros somos colaboradores de Dios, ¿qué debemos hacer? Trabajar, ¿verdad? En su palabra. ¿Cómo? En su amor. Enseñando a los otros, ¿verdad? Su palabra. Orando con aquel que necesite. Es muy importante, hermano. El amor, lo dice la palabra de Dios. No es una gran mentira. Lo dice la palabra del Señor. Y quisiera, mis hermanos, saben que cuando nosotros somos colaboradores de Dios, hay 3 elementos, 3 grandes bendiciones en nuestra vida. Primero, participamos de la bendición. No, como dije, no es bendecido solamente al que nosotros bendecimos. Nosotros también somos bendecidos. La otra gran bendición es que participamos del gozo de nuestro Dios. Y otra cosa muy importante, que participamos de la edificación de nuestras vidas. ¿Okay? Allí lo dice, no lo digo yo. Quisiera, mis hermanos, compartir con ustedes la historia de 2 personas que conocí. Uno llamado Mai, un hombre ya adulto, y de un joven llamado Daniel. Cuando yo los conocí, éramos, por cierto, compañeros de cuarto, llegamos a compartir el mismo cuarto, y en la noche llegué y me arrodillé ante mi cama para orar. Yo pude notar de que Mai, que era el más cerca que estaba a mi cama, me estaba mirando.
le pregunté y lo invité a que si quería acompañarme en oración. Y me dijo que no. O sea, fue sorprendente para mí, pero ¿cómo una persona se va a negar o se puede negar a una oración con el Señor? Sin embargo, yo oré por él y a los días, a medianoche, me levanto, me dieron ganas de ir al baño. Cuando regreso, lo noto que él está despierto y era tarde ya. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? Yo, sí, lo único es que no puedo dormir. Ok, ¿tú me permites que haga una oración por ti? Cierra los ojos si quieres. De todas maneras, si no quieres, igualito yo la voy a hacer. Le digo. Y oré por él para que pudiera dormir y me acosté. Al otro día le pregunto, buenos días, maestro, ¿cómo amaneciste? ¿Pudiste dormir? Yo, sí, gracias por tu oración, pude dormir. Ok, allí no se leía la Biblia, había una Biblia, pero no la leían así, no compartían la palabra, no se oraba. Y yo viendo esa situación, pues, unos días antes ya había estado en oración, pidiéndole a Dios que me diera esa oportunidad de poder compartir la palabra con ellos y de poder orar. Cuando yo le hice la invitación, o sea, no sabía cuál iba a ser la actitud de ella, la respuesta de mis compañeros, y aceptaron. Y entre eso estaba May. Allí se reunía con nosotros y leíamos la palabra. Y le decía, ¿quieres leer? Me decía, no. Wow. Sigue orando por él. Daniel, un joven, venía y se iba del cuarto cuando veía que nos reuníamos para leer la palabra de Dios y orar. Se iba. Y yo seguía orando por ellos. Cierto día, vuelvo a hacer la invitación a May. May, ¿puedes leer este capítulo? Un salmo. Me decía, está bien, sí, lo puedo leer. Gloria a Dios. ¿Ok? Y lo leyó. Y siempre, ya después de ese momento, su actitud era diferente. ¿Ok? Cuando terminábamos del culto y de la oración, siempre me acercaba a Daniel y le daba los buenos días o las buenas noches y le decía, Dios te bendiga. Primero, el primer día lo hice yo solo. El segundo día ya mis compañeros también me seguían y también lo saludaban, Dios te bendiga. Y él veía que después ya nosotros nos saludamos con un abrazo, una gran bendición, igual él. Pero no se quería congregar con nosotros. Ya no se salía del cuarto, pero se paraba y de espalda al grupo. Pero ahí estaba él escuchando, Dios estaba obrando allí. Y cierto día nos dice, yo creo en Dios, pero no como ustedes. Y a mí me pareció interesante eso. Cree en Dios, pero no como nosotros. ¿De qué manera Daniel podrá creer en Dios? Y yo lo veía que él se arrodillaba y oraba. Pero ¿cómo es esto? Bueno, seguía orando. Ya veía a los días que ya no se salía del cuarto, ya nos daba la espalda, ahora se sentaba en la silla a prestar atención. Retirado, pero ahí estaba prestando atención. ¿Ok? Y un día le digo, Daniel, tú podrías esta tarde estar con nosotros. Está bien, hermano. Y otra cosa más, podrías tener una oración, porque yo veo que tú te arrodillas a orar y dice, está bien, hermano, está bien, yo puedo orar.
Gloria a Dios, hermano. Pero, ¿por qué pasó eso? Primeramente, la influencia de Dios. Segundo, ver el compañerismo que había entre nosotros, ¿verdad? Y que aunque Él estaba apartado siempre, allí nosotros íbamos donde estaba Él, mostrando el afecto de amistad, de amor. Pero eso ¿por qué? Porque conocíamos de la palabra del Señor. ¿Ok? Y es lo que el Señor desea que nosotros hagamos. Y déjenme, mis hermanos, que cuando May recibió la noticia de que ya tenía su permiso para viajar, porque él anhelaba estar con su hija, el 15 de diciembre, hace un año, pues no le dieron su permiso y se lo aplazaron para marzo. Ese hombre llegó muy bravo, enojado, y todos ya teníamos tiempecito allí de estar ya leyendo la palabra de Dios y orando, y le damos palabra de ánimo: tranquilo, confía en Dios solamente, confía en Dios, sigue orando, para Dios nada es imposible. Eso pasó el 15 de diciembre, hermano. El 18 de diciembre lo vemos contento. Estábamos nosotros todos, habíamos almorzado y estábamos allí charlando y viendo la televisión, cuando de pronto él entra con una sonrisa y yo: ¿qué pasó, May? Dice: estoy contento. ¿Y eso qué pasó? Gracias a Dios voy a reunirme con mi hija. Pero ¿cómo así? Ya tengo el permiso de viaje. Gloria a Dios. Ese hombre que el primer día no quiso acompañar en oración, pudo conocer el amor, la bondad de Dios. ¿Ok? Y en lágrimas agradeció a Dios por esa gran bendición. Amén, mis hermanos. El joven Daniel, calladito, nunca expresó nada, nunca nos comentó de los momentos en que se sentía triste, de momentos difíciles y dificultades que pasaba. Cuando viajó a su país, Ecuador, me dice: hermano Alfredo, yo: Daniel, Dios te bendiga. Dice: hermano, yo quiero agradecerle por esas lecturas que usted decía todos los días, por esas palabras, por ese mensaje que muchas veces me sirvió, muchas veces me sentía triste, me sentía sin fuerza, y cuando yo escuchaba la palabra de Dios, eso me fortalecía. Conozco a Dios ahora de otra manera diferente, y ese mensaje me lo llevo en el corazón, sus palabras me las llevo en el corazón. No te llevas mis palabras, Daniel, te lleva la palabra de Dios, te llevas el amor de Dios en tu corazón, donde tú quieres que vaya, nunca se te olvide eso. Gracias al Señor, y eso todo lo hace, es el amor que debemos tener de unos con otros, a pesar, mis hermanos, de las dificultades que podamos atravesar. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando crecemos en su palabra, cuando crecemos en amor, mis hermanos, déjeme decirle que eso nos lleva a un conocimiento más profundo de Dios, más lo que desea el Señor que podamos hacer unos con otros. En Romanos 15, en el versículo 1, 2, por favor, Romanos 15, en el versículo 1 y el 2, por favor, dice: así que debemos ser fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
¿Ok? Amén, mis hermanos. ¿Qué nos dice allí? Que vemos que los que somos fuertes, muchas veces, a causa de esos problemas, a causa de esas dificultades, nos debilitamos, caemos en frialdad. Y es aquí donde los que somos más fuertes en la fe, debemos que, ¿qué dice aquí? Soportar ¿qué? La flaqueza de los débiles. ¿Será que dice allí apartarnos de los débiles? ¿Será eso lo que quiere decir? No agradarnos a nosotros mismos. Nuestra boca, como dice el apóstol, ¿verdad? Dice que pronuncia palabras para bendecir y para maldecir. Debemos hacer que nuestras palabras sean para bendecir, mis hermanos, para agradar al necesitado, a ese débil que está allí, no para agradarnos a nosotros mismos, no para guardarnos ese amor para nosotros. Eso es lo que Dios no te pide que hagas. Dice que debemos de tener conversaciones que fortalezcan, que edifiquen al que está necesitado, al que está débil, ¿verdad? Y en esto es que podemos conocer que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén, mis hermanos. No diciendo palabras o procediendo de una forma que no van a ayudar a elevar ni a beneficiar a nuestros hermanos, a nuestras amistades que necesitan de una palabra de fortaleza, de consuelo. Dice que se debe beneficiar espiritualmente al prójimo y ayudar en su crecimiento hacia la perfección. El apóstol dice que debemos de agradar a todos, no procurando nuestro propio beneficio, no procurando el beneficio de nosotros, sino el beneficio de ¿qué? De muchos. Hay muchas personas todavía que necesitan de Dios, inclusive aquí en nuestra iglesia, por todas circunstancias que debemos afrontar cada día, por cada problema. Somos seres humanos y muchas veces nos dejamos arrastrar por esos problemas, por esas circunstancias difíciles que debemos de cada día enfrentar. Quisieras, mis hermanos, una lectura que tengo acá, compartir con ustedes, se titula El camino hacia la paz verdadera. Podemos encontrarlo acá en este librito que se llama El Camino a Cristo. Ok, dice, el espíritu de una labor abnegada en favor de otros da al carácter profundidad. Escuchen bien, da profundidad, firmeza y una amabilidad semejante a la de Cristo. O sea, ¿qué es semejante a la del hombre? Semejante a la de Cristo. Trae paz y felicidad a su poseedor. Eleva las aspiraciones y no hay lugar para la pereza ni el egoísmo. Los que practiquen las virtudes cristianas de esta manera crecerán y llegarán a ser fuertes en la obra de Dios. Tendrán percepciones espirituales claras, una fe firme y el poder de la oración irá en crecimiento. Amén, mis hermanos. El Espíritu de Dios que produce un efecto en el espíritu de ellos engendrará armonías sagradas en el alma como respuesta al toque divino. Los que de esa manera dedican su vida
a un esfuerzo que procura el bien ajeno sin esperar nada a cambio, ciertamente están obrando su propia salvación. Podemos ver lo importante, mis hermanos, que es el que nos amemos a unos a otros. Amén, mis hermanos. Y quisiera terminar con este versículo que fue nuestra lectura bíblica, Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 dice lo siguiente. Aquí lo tenemos. ¿Qué dice? Ahí sí me ayuda. No nos cansemos, pues, ¿de qué? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. Amén, mis hermanos. Llevémonos en mente estas palabras del Señor y que cada día podamos crecer espiritualmente y podamos edificar a otros y edificarnos nosotros a través del amor de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un feliz sábado. Puestos en pie, entonando el himno 215. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor. Himno 215. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy. A los cansados invita Jesús, él ve su afán, siente el dolor, tráele tu carga, te la quitará, te sostendrá tu Señor. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy. Siempre aguardándote mira Jesús, tanto esperar con tanto amor, velo cargado trayendo a sus pies tu tentación, tu dolor. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy. Amén. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos diste de poder compartir una pequeña porción de tu palabra. Te pido, Padre Celestial, que pueda quedar grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos entender, Señor, y comprender de que somos tus colaboradores, que, Padre Celestial, somos participantes también de tu naturaleza divina, naturaleza que es el amor. Te pedimos que pueda permanecer en nosotros y que cada día florezca más, Padre Celestial, de esa necesidad de poder compartir con el necesitado, de poder auxiliarle, Señor, de poder orar por ellos
y también, Señor, para edificarnos unos a otros. Llévanos a nuestros hogares en tu divina paz. En Cristo Jesús. Amén.